Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión de este módulo sobre justicia inclusiva. Vamos a continuar las reflexiones que estuvimos comentando la semana pasada, el viernes pasado, para cerrar este primer módulo introductorio, este primer módulo que tiene como finalidad aterrizar, ¿cierto? ¿Qué es la justicia inclusiva y cómo podemos abordarlo en la materia electoral? Ustedes van a ir viendo en cada uno de los diferentes módulos, a cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad y cómo se ha aplicado la justicia inclusiva en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces vamos a iniciar. Permítanme empezar a compartir la presentación. Un momentito. ¿Por qué no se podrá compartir? Qué extraño, sí. ¿Qué nos pone? Nos pone error. Ah, porque ya sé. Hay que separar las ventanas para que aparezcan como diferentes. Como esto lo. Exacto, exacto. ¿Sí? Vaya. Y entonces ya podemos seleccionar eso. Muchísimas gracias. Y ya le puedes poner compartir otra vez ahí la. Entonces, ponle una ventana. Ya le intenté también por una ventana. Sí, sí. Otra vez, una ventana. Esa. No, ¿qué será? No sé, porque no se está dejando. Mira, denme un momentito para arreglar este problema técnico.
¿Cómo se llama la? Listo, una disculpa por los problemas técnicos. Ahora sí vamos a continuar con la sesión. Vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido. Bueno, pues comencemos. ¿En qué nos quedamos la sesión pasada? Vamos a recordar un poco de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de la justicia inclusiva. Recordaremos que esta imagen puede resumir muy concretamente qué es la inclusión, qué busca la justicia inclusiva. En teoría, la justicia electoral inclusiva buscaría, ¿cierto?, que todas las personas, independientemente de cualquier categoría sospechosa como la edad, la expresión de género, la orientación sexual, integraran los órganos de representación política y básicamente algo que se debería esperar de cualquier democracia constitucional, que es el ejercicio pleno de los derechos político-electorales y cualquier otro derecho humano que esté relacionado con estos derechos político-electorales. Entonces, básicamente, de eso estuvimos hablando en comparación con estas imágenes. Recordemos que estuvimos hablando del principio categórico de la igualdad. Me gustaría recordar muy brevemente una idea central que es fundamental. En teoría, todas las personas que somos sujetas de las leyes de un Estado, tendríamos que tener derecho a opinar sobre esas leyes, a hacer esas leyes, porque de lo contrario no estaríamos hablando de una sociedad democrática y de un rol de ciudadanos o de ciudadanas, sino de súbditas, de personas súbditas que simplemente nos dedicamos a obedecer normas, leyes, políticas en la cual no se nos pregunta la opinión. Y entonces, cuando hacemos ese contraste, ¿no?, entre el deber ser, desde la filosofía política, y la realidad, ¿no?, por ejemplo, analizándolo desde la realidad empírica, con herramientas como la ciencia política, la sociología política, pues identificamos que históricamente, ¿cierto?, ha habido una exclusión de una gran parte de la población en la toma de decisiones. Ha habido una exclusión histórica de lo que denominamos hoy el demos, ¿no? Hicimos un recorrido histórico muy breve, simplemente para dimensionar, ¿no?, lo complejo, lo lento que ha sido justamente la inclusión, tratar de revertir esta exclusión histórica a partir de intentos de diferentes grupos políticos, de movimientos de la sociedad civil, de personas que han luchado históricamente para que se permita, se reconozca también el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y bueno, también analizamos en México, ¿verdad?, una reflexión que yo les quería compartir, ¿no?, en relación a la justicia inclusiva. Bueno, ha sido muy costoso, muy lento, como lo señala Soledad Loaesa, en México
nuestra democratización, nuestra liberalización política ha sido gradual, ha sido a partir de un gradualismo político, ¿cierto? Avanzamos de lo que, por ejemplo, diría Robert Dahl, de una hegemonía cerrada. Teníamos un sistema de partido hegemónico que no permitía a la oposición, aunque fue liberal, democratizándose y permitiendo el voto de primero los hombres, luego de las mujeres, pero lo que no teníamos en el eje de las redes, en el clásico análisis de Robert Dahl de la poliarquía, no había una competencia libre, una liberalización de la oposición, un debate libre, un debate abierto. Entonces vimos que históricamente, ¿no?, las decisiones del demos en México históricamente había sido tomada por más de 70 años por una sola fuerza política, por un partido político que ejercía un poder de manera hegemónico. Existían otros partidos políticos, por eso no podemos hablar desde la teoría política de partido único, porque había otros partidos políticos que intentaban ser oposición, pero que no podían competir, no había condiciones de competencia reales, ¿no? Entonces, vimos estos datos, ¿no?, que realmente había muy poca oposición en esta década de 1955 al 65, 32 curules de oposición con un 6.2%, y que así llegamos a una de las reformas más importantes en la historia de nuestro país, una reforma que se considera la reforma que permite a México iniciar su transición a la democracia, la reforma de 1977, un año antes. Recordemos un hecho fundamental: en el 76, imagínense eso, solo hubo un candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. Entonces imagínense, ¿no? Fue la gota que derrama el vaso, se viene abajo la legitimidad, viene una crisis política importante, una crisis muy similar a la que tendríamos después en 1988, con matices bien diferentes, pero que obliga, ¿verdad?, al sistema político a hacer una reforma. En términos de Robert Dahl, y en análisis de las transiciones de hegemonías cerradas, oligarquía competitiva o hegemonías representativas a gobiernos más poliárquicos, justamente es ese momento. En México aplica el análisis de Robert Dahl de un momento en que era más costoso ya tolerar la oposición, era más costoso ya reprimir a la oposición, como se había estado reprimiendo con la Guerra Sucia y con el terrible movimiento del 68 y la represión de estudiantes, que tolerar a la oposición. Entonces ya era mucho más costoso volver a reprimir, y es así que empieza este gradualismo político, reformas electorales que van permitiendo poco a poco mayor participación de la oposición, mayor apertura política, y que nos lleva a que en 1997 justamente tuviéramos una transición del sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos pluralista, en el que 3 partidos políticos concentrarían hasta 2012 el 90% de la votación. Entonces, ha sido muy costoso, muy lento, muy gradual la apertura democrática en nuestro país. La transición democrática ha sido muy lenta, muy llena de obstáculos, pero lo que tenemos hoy es alternancia política, y justamente tenemos una diversidad de fuerzas políticas, ¿no? Mencionábamos la sesión pasada, esta es una de las reflexiones más importantes que quiero aquí transmitirles para ponerla a su consideración, que sobre esta reforma del 77 generalmente hacemos una gran apología, ¿no? Hacemos una gran apología porque incorporamos 100 diputaciones de representación proporcional, de tener prácticamente 500 diputaciones exclusivas del PRI durante tantos años en la Cámara de Diputaciones, se incorporan 100 diputaciones de representación proporcional. Piensen en la lógica de las acciones afirmativas, ¿no?, que justamente buscan incorporar, son mecanismos que buscan justamente
hacer más representativa las fuerzas políticas en los órganos de representación política, ¿no? Las acciones afirmativas en México justamente empezaron porque pues, no había una representación de las mujeres y lo analizamos también en la sesión pasada. Y entonces, ¿por qué hacemos una apología? Celebramos tanto esta reforma que nos lleva a la transición democrática y hoy en día nos cuesta tanto trabajo entender la justicia electoral inclusiva, ¿no? Que busca justamente incluir en la representación política, en la Cámara de Diputaciones, en el Senado de la República, en las diferentes, ¿verdad?, instituciones, congresos locales en todo el país, en las gubernaturas, etcétera. Estamos buscando justamente incluir a otros sectores que han estado históricamente excluidos del demos. A partir de la sentencia que vamos a analizar a continuación, se incorporaron 65 acciones afirmativas para personas, bueno, lograron ganar las elecciones, ¿no? Lograron llegar a la Cámara de Diputaciones, 65 curules para personas indígenas de la diversidad sexogenérica, personas con discapacidad, migrantes y afromexicanas. Entonces, bueno, pero vamos ahora a analizar una de las principales problemáticas que seguimos enfrentando. Perdón, antes de llegar al análisis, ¿no?, de la justicia inclusiva, hemos visto, ¿no?, que nuestro sistema electoral se ha ido entonces reformando para poder ser más inclusivo en cuanto a la representación política, también a partir de la crisis del 88 y justamente a partir, ¿no?, de la reforma de 1990, que crea el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal Electoral, que después se van transformando, ¿cierto? En 2014 el Instituto Nacional Electoral y en 1996 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esa llamada reforma definitiva. Pero lo que podemos aquí decir es que sí ha permitido, ¿no?, mayor alternancia, mayor competencia, pero todavía me parece que es importante analizar, ¿no?, uno de los principales problemas que observamos para lograr una efectiva democracia inclusiva. Necesitamos hablar también del papel que ejercen los partidos políticos en nuestra democracia, porque justamente, ¿no?, logramos tener más representación partidista en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputaciones, pero ¿quiénes son las personas que logran acceder a las candidaturas? ¿Quiénes son las personas que logran justamente llegar a las listas de representación proporcional, ¿no? Hemos encomiado muchísimo esta reforma del 77 y después del 86 para incluir 200 plurinominales, pero ¿quiénes forman esas candidaturas? ¿Quiénes acceden a estas candidaturas? ¿Cuál es la dinámica al interior de los partidos políticos? Porque si bien todavía hoy tenemos candidaturas independientes, que por muchos años no tuvimos candidaturas independientes en nuestro régimen constitucional, bueno, hoy en día ya las tenemos a partir de una reforma de 2012. Lo cierto es que los partidos políticos siguen siendo el principal vehículo para llevar a la ciudadanía a los cargos de elección popular. Entonces, necesitamos hablar de ellos, necesitamos afrontar una tensión que existe y que va a seguir existiendo al respecto. Hoy en día hablamos de la crisis de los partidos políticos y ¿por qué tenemos esta crisis de los partidos políticos, ¿no? Tenemos tres indicadores, son tres los indicadores los cuales usan los politólogos, politólogas para hablar de esta supuesta crisis de los partidos políticos. Y hablo supuesta porque también se ha puesto en tela de juicio, que analizamos históricamente la creación, pero también la percepción de los partidos políticos, porque hoy se habla
de una crisis a partir de 3 indicadores que les voy a mencionar. El primer indicador es desconfianza. La ciudadanía no confía en los partidos políticos. Es la institución de la democracia que tiene el nivel más bajo de confianza en la percepción ciudadana, no solo en México, sino también en América Latina y países de América del Norte y de Europa, ¿no? Del mundo básicamente occidental. Se encuentran en un nivel de confianza bajísimo, por un lado. Por otro lado, también tenemos la pérdida de militancia. Les voy a compartir un dato. Recordemos que cada 3 años el Instituto Nacional Electoral, por un mandato legal, debe de revisar el padrón de afiliados de los partidos políticos para revisar que sigan cumpliendo con el 0.26% del padrón electoral para seguir manteniendo el registro. Entonces, en 2021, cada vez que hay una elección federal, el INE lo volvió a hacer, volvió a revisar el padrón de militancia de los partidos políticos y tenemos un dato que es muy dramático. En 2021, los 7 partidos con registro nacional habían perdido en conjunto el 70% de su militancia. Entonces, esto también es un fenómeno que no solo ocurre en México, que también se está observando con datos empíricos muy concretos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de esta crisis, porque las personas están renunciando a las militancias. Antes era muy común, ¿no? En la década de los 60, 70, que las personas estuvieran afiliadas a un partido político. Hoy ya no lo es tanto, ¿no? Al revés, es muy raro conocer personas que estén afiliadas desde muchísimos años atrás a un partido político. Igual para nosotros no es tan extraño porque estamos involucrados en este ámbito político electoral, pero en otros ámbitos de la sociedad ya es como más complicado, ¿no? Si no tienes nada que ver con instituciones electorales, conocer personas que están comprometidos con una ideología partidista o que militan en un partido político. Y finalmente, el tercer indicador es la baja participación ciudadana en los procesos electorales. Hay una disminución también de varios puntos porcentuales del interés de la ciudadanía en las elecciones. Y que bueno, esto también está ligado con un problema que también se está estudiando muchísimo en la ciencia política, que tiene que ver con la crisis de la democracia representativa y de los procesos electorales. Hay una clase de desencanto e instituciones como Freedom House o Idea Internacional pues nos reflejan que ya llevamos, por ejemplo, Freedom House nos dice más de 10 años consecutivos con un declive de la democracia, ¿no? Son muy pocos los países democráticos que año tras año tienen mejoras. Son más los países que se encuentran o estancados o que presentan retrocesos en cuanto a la garantía de las libertades políticas, los derechos políticos de sus ciudadanías. En México, por ejemplo, hemos tenido pues también una disminución de la calidad democrática, sobre todo de acuerdo a estas mediciones internacionales por temas de libertad de expresión. Bueno, evidentemente también influye que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y entonces ese tipo de indicadores, pues evidentemente no son muy alentadores para los partidos políticos, ¿no? Que justamente son ellos, ¿no? Los que, pues, nos venden promesas de mejora cada proceso electoral, ¿no? Entonces la falta de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, pues se ve también, vean, esta es una de las conclusiones de los informes de este tipo de organizaciones. Esta falta de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos se ve exacerbada justamente en este contexto, ¿no? De crisis democrática
vean esto, con la exclusión consciente e inconsciente de las mujeres y jóvenes de los puestos de toma de decisiones y las jerarquías de los partidos. Entonces, los partidos políticos excluyen consciente e inconscientemente a mujeres y otros grupos históricamente vulnerados de la toma de decisiones, de las jerarquías, de las candidaturas. Entonces, ¿esto qué ocurre? Pues que la democracia representativa, ¿no? Que en muchos países como en México, pues han tenido como resultado partidocracias muy endogámicas, es decir, que las élites políticas son las que toman las decisiones, básicamente, son los que fijan las políticas al interior de los partidos políticos para determinar quiénes van a los cargos de elección popular, sin tomar en cuenta la opinión muchas veces de las bases, sin escuchar a los sectores que básicamente son los que viven los problemas públicos de un país con tanta desigualdad e inseguridad como nuestro país, sin escuchar a esas voces que son los que viven de manera más desproporcionada los problemas estructurales de nuestra sociedad. Entonces, no hay una retroalimentación de cómo resolver los problemas públicos entre las élites, las cúpulas partidistas y quienes sufren los problemas sociales, además de fenómenos como la corrupción, la pobreza y la desigualdad que ya mencionamos. Entonces, en ese contexto de crisis de los partidos políticos, ¿no? Se habla entonces de una encrucijada en la que actualmente se encuentran, porque, pues veamos esto. Hay una tensión y que también estamos viviendo en las instituciones electorales, en nuestra democracia. Hay una relación de tensión, ¿no? Entre, por un lado, la autonomía, el principio de autoorganización que tienen los partidos políticos para tomar sus propias determinaciones al interior, en su vida interna, pero al mismo tiempo son entidades de interés público, que no se nos olvide que los partidos políticos, justamente desde esta reforma del 77, son reconocidos como entidades de interés público y no solamente deben de llevar a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos a los cargos de elección popular, sino que también tienen fines constitucionales muy importantes como promover la participación ciudadana, promover la cultura democrática, la paridad de género, y también la Ley General de Partidos Políticos nos habla de una obligación de garantizar la igualdad entre las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Es decir, que los partidos políticos tienen también otros fines cívicos, de educación cívica muy importantes, y que entonces básicamente no pueden ser concebidos como empresas privadas que pueden hacer lo que consideren sin tomar en cuenta mandatos constitucionales, principios constitucionales. Además, reciben un financiamiento público que debe ser objeto de escrutinio público y de rendición de cuentas. Pero entonces, estamos siempre en esa tensión entre la autonomía, el principio de autoorganización y el hecho de que son entidades de interés público y que deben respetar y deben tutelar los derechos de sus militancias. Entonces, llegan muchos casos al Tribunal Electoral. Desde que se crea el Tribunal Electoral han llegado muchísimos casos en donde justamente son personas militantes de partidos políticos que denuncian las injusticias que ocurren al interior del partido político y, pues, evidentemente, ¿cuál ha sido la interpretación, el papel que ha seguido aquí tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales? Se trata de partir de una mínima intervención a la vida interna. Es un principio muy importante, ¿no? De tratar de intervenir lo menos posible en la vida interna de los partidos políticos. Pero evidentemente, cuando un partido político está violando los derechos de su militancia, cuando obviamente un partido político ha excluido históricamente
a ciertos grupos de la población, a las mujeres, yendo en contra de sus propios estatutos, de su normativa interna, de las cuotas, de las acciones afirmativas, pues evidentemente esa es la razón por la que las autoridades electorales pues, han tenido que ponderar en una gran cantidad de casos pues los derechos humanos de las personas, los derechos humanos de los integrantes de los partidos políticos frente a su derecho de autonomía y autoorganización. Es decir, que no se puede interpretar que el principio de autonomía y de autoorganización de los partidos políticos es para que hagan lo que Dios les da a entender, sino que obviamente el límite debe ser el régimen constitucional y la tutela de los derechos humanos de los militantes. Pero vean que no es así tan sencillo, evidentemente, porque pues nos encontramos ante esta paradoja que Flavia Freidenberg ha explicado muy bien. Tiene un texto que se ha vuelto clásico en el análisis de los sistemas político-electorales, que les invito a revisar, aunque hay que aclarar que en últimos años Flavia ha hecho como una reinterpretación o una actualización de su propio análisis, pero en esta obra muy famosa de Derecho Comparado Electoral en América Latina, que coordina Dieter Nolen, Flavia fue invitada a escribir el concepto de democracia interna de los partidos políticos. Y Flavia nos habla de esta paradoja, esta relación inversamente proporcional que existe al interior de los partidos políticos entre el éxito electoral y la democracia interna. ¿Qué significa esto? Que a mayor democracia interna hay menos probabilidad de tener éxito electoral. Es decir, de que los partidos políticos sean competitivos. Entonces, aquí vemos la razón de ser básicamente, ¿no? De por qué los partidos políticos les cuesta mucho trabajo ser democráticos en su interior, porque evidentemente, mientras más democráticos sean, menos competitivos son frente a los otros partidos políticos. ¿Por qué ocurre esto? Entre otras razones, ¿no? No es lo mismo que un candidato o candidata tenga popularidad en el electorado que dentro del partido político, ¿no? Evidentemente, ustedes saben muy bien, ¿no? Que a veces hacemos análisis muy reduccionistas y simplificamos mucho la realidad política, ¿no? Creemos que Morena, que el PAN, que el PRI son unidades organizacionales homogéneos, con principios muy claros y que todo el tiempo funcionan de manera coherente, acorde con esa homogeneidad. Pero lo cierto es que son, aunque sean partidos políticos, muy heterogéneos en su propio interior, ¿no? Es lo que Giovanni Sartori ha denominado estas subunidades que existen al interior de los partidos políticos, que Giovanni Sartori habla de fracciones. Dentro de los propios partidos políticos existe una gran cantidad de fracciones. Partidos políticos, incluso de izquierda, tienen en su interior fracciones altamente conservadoras y fracciones altamente liberales o progresistas. El propio Partido Acción Nacional, como un partido claramente más conservador, dentro de su propio partido político hay fracciones mucho más conservadoras y mucho más progresistas, ¿no? Entonces, evidentemente, puede haber un candidato o candidata que tenga mucha popularidad en algunas fracciones del partido político, pero que para la ciudadanía no represente nada, ¿no? Que no tenga esa popularidad. Entonces, es una cuestión muy compleja, ¿no? Incluso Morena ha tenido muchos problemas que me han compartido muchos de sus militantes, porque han utilizado el método de la insaculación para elegir muchas de sus candidaturas a nivel municipal o para diputaciones locales. ¿Esto qué significa? Que muchas veces son elegidos por la suerte, sus candidaturas, y luego no son realmente competitivas y no ganan muchas veces elecciones.
muchas veces, obviamente, Morena ha tenido mucho éxito por el efecto arrastre que ha tenido la figura al amparo de la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que en muchos municipios en 2018 ganaron candidatos que nadie conocía por el efecto de la popularidad del actual presidente de la República. Pero ya que pasó ese efecto, entonces, en los años subsecuentes, hemos observado esta problemática, ¿no? Que realmente la insaculación, que podría ser uno de los métodos más democráticos, que pondría en igualdad de condiciones a los diferentes competidores o competidoras, pues no garantiza que sean realmente candidaturas competitivas. También otra cosa que ocurre es que elecciones internas, tanto para órganos internos o para cargos de elección popular, pues generan conflictos muchas veces irreconciliables entre las precandidaturas. Vemos ahorita lo estamos viendo tal vez un poco al interior de Morena, que ya se están generando conflictos internos por lo que por las precandidaturas que se están asomando, ¿no? Las llamadas corcholatas en el lenguaje coloquial, ¿no? Entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, el actual secretario de Gobernación, por poner un ejemplo, y que estos conflictos muchas veces hemos visto, ¿no? Históricamente con otros partidos políticos como el PRD, que antes, cuando tenía mayor popularidad este partido político, pues tenía muchos conflictos internos, ¿no? Por intentar que sus elecciones fueran la mayor de las veces más democráticas. Pero ocurren estos conflictos irreconciliables, se echa tierra entre ellos mismos, en un mismo partido político, y esto, evidentemente, es mal visto por la ciudadanía, ¿no? También hemos visto crisis al interior del Partido Acción Nacional, en el contexto de la elección también de 2018, pues vimos que la misma Margarita Zavala, ¿no? Se salió del partido político y se lanzó como candidatura independiente en el contexto de una crisis fuerte también en el partido político. Entonces, no es algo sencillo, no es algo sencillo, ¿no? Nivelar esta necesidad de democratización, de inclusión de mujeres y otros grupos históricamente no vulnerables, frente a la necesidad de tener candidaturas que puedan ser competitivas frente al electorado y frente a los otros partidos políticos. Y bueno, también está este factor que no se nos debe de olvidar. Robert Michels fue un sociólogo político que estaba obsesionado con el Partido Socialista italiano, y que fue de los primeros en estudiar cómo funciona. Bueno, ¿sí? Se escuchó por ahí una voz. ¿Alguien quiere participar? ¿No? ¿No? Bueno. Entonces mencionábamos que Robert Michels fue uno de los primeros estudiosos de la vida interna de los partidos políticos, y su conclusión fue esta: a pesar de que los partidos socialistas, en la época en que estudia esto, en el siglo XX, a principios del siglo XX, se vendían como partidos más democráticos, al estudiarlos, al entrevistar a la militancia, al estudiar su normativa, sus estructuras, Robert Michels llega a la conclusión de que al final del día todos los partidos políticos funcionan de la misma manera, jerárquicamente. Y por eso habla de la famosa ley de hierro de la oligarquía, que básicamente señala que quien habla de organización habla de oligarquía, ¿no? Y aquí por eso pongo aquí una imagen de una pirámide. Básicamente, esto es como una realidad que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de inclusión, de democracia inclusiva, que es algo complejo, ¿no? Una paradoja, una cuestión difícil de revertir. Todas las organizaciones humanas tienden a ser jerárquicas, piramidales, oligárquicas, incluidos los partidos políticos, y más los partidos políticos en un contexto de competitividad electoral. ¿Por qué ocurre esto?
Básicamente porque mientras menos personas tomen las decisiones, se vuelve más efectivo el poder político. No significa que sea mejor, más justo, pero es más efectiva la toma de decisión. Pensemos en una familia, ¿no? Imagínense las familias de antes, donde estaba el papá, la mamá y 13 niños y niñas, ¿no? Como la familia de mi papá, que tuvo 13 hermanos y hermanas. Entonces, imagínense que funcionaran completamente democráticas las familias. Vamos a salir a desayunar. ¿A dónde vamos? Que se le consulte a cada uno de los integrantes de la familia. Bueno, yo creo que se mueren antes de hambre, antes de salir a desayunar, ¿no? Simplemente si nos pusiéramos aquí en este grupo, que somos 26 personas, vamos a tomar la decisión de, vamos a elegir a un jefa de grupo. Evidentemente, si lo quisiéramos hacer democrático, tendríamos que empezar a hacer una postulación de candidaturas, tomar la opinión, el voto de todas las personas, y tal vez nos llevaría toda la sesión, los minutos que nos quedan, o incluso no acabaríamos de hacer el procedimiento en el que todas y todos estuviéramos contentos. En cambio, si yo determinara unilateralmente que Elienaí Elizabeth va a ser la jefa de grupo, pues vean cómo, ¿no? Si yo tomo la decisión es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más efectivo. Entonces, básicamente esa es la razón sociológica de por qué los partidos políticos y toda organización humana tiende a la oligarquía, porque igual, si retomamos lo que nos decía Maquiavelo del siglo XVI, pues si necesitamos ser efectivos, si el príncipe, los gobernantes necesitan ser efectivos en el uso del poder político, pues necesitan ser decisiones tomadas por una o pocas personas, por cúpulas partidistas. Entonces, pues bueno, esa es la tensión permanente que existe en una democracia constitucional de partidos políticos, en un sistema de partidos, en un sistema electoral. Nos enfrentamos ante esta paradoja en que los partidos políticos están tratando de ganar elecciones con todos los conflictos internos, la lucha de poder interna, pero al mismo tiempo hay ciudadanos, ciudadanas, militancia partidista, simpatizantes partidistas, que también quieren acceder y tienen derecho de acceder a los cargos de elección popular, ¿no? Y esa es una tensión permanente que evidentemente arbitra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o los tribunales electorales locales, en su caso, y las autoridades también electorales que están revisando evidentemente que los partidos cumplan con todas las reglas del juego electoral. Y bueno, es natural entonces que veamos también esa resistencia de los partidos políticos a las llamadas acciones afirmativas, a la justicia inclusiva, y no es en ese sentido, desde ese enfoque, sorprendente, ¿no? Ver la reacción y el intento del que hablábamos el viernes pasado de la reforma constitucional, que justamente buscaba limitar las atribuciones del Tribunal Electoral en materia de acciones afirmativas y vida interna de los partidos políticos. Afortunadamente, se dice, ¿no?, que por la presión ejercida por la ciudadanía, los medios de comunicación y las sociedades, organizaciones de la sociedad civil y también diputadas, diputados que se manifestaron en contra, pues parece ser que ya se cayó ese intento de reforma constitucional que evidentemente pues no tenía bases constitucionales. Pero bueno, a mí esta sentencia me gusta mucho porque ejemplifica, pone datos muy concretos. Es el sub JDC 20 de 2018. ¿Qué pasó aquí? En 2018 el PRD tuvo elecciones internas para renovar su presidencia, su dirigencia nacional y su secretaría ejecutiva. Ganaron este proceso interno dos hombres. Entonces una mujer, una militante mujer, impugna esta elección señalando que se violó el principio de paridad, que no se cumplió el principio de paridad.
El PRD argumentaba que no se podía aquí cumplir, no aplicaba la exigencia del principio de paridad, dado que eran cargos unipersonales. Entonces, aquí la Sala Superior le da la razón a la ciudadana porque en una interpretación, ¿no? Amplia, progresista y pro persona del principio de paridad, este se debe aplicar incluso en cargos unipartidistas, ¿no? También por eso vimos cómo en gubernaturas también esto debe de aplicar, ¿no? Y el plan B, una de las cosas positivas, por decirlo así, del plan B es que ya se está regulando cómo cumplir con la paridad a nivel gubernaturas o de cargos unipersonales. Pero en este momento se quería, ¿no?, evadir el mandato de la paridad en los cargos más importantes de dirección de un partido político nacional. Entonces aquí se le da la razón a la ciudadana, sentando el criterio, ¿no?, que cada vez que hay este tipo de elecciones debe de quedar o mujer presidenta y hombre secretario, o hombre presidente y mujer secretaria general del partido político. Entonces, bueno, algo que sí vale la pena decir de este asunto del sub JS 20 de 2018 es que, si bien se le dio la razón a la ciudadana, no se ordenó al partido político repetir su elección porque ya había iniciado el proceso electoral. Entonces, imagínense que se pusiera el partido político a rehacer su proceso de elección interno, ya iniciado el proceso electoral, ¿no? Hubiera sido muy complejo, aunque hay que decir que esta sentencia no tuvo unanimidad, hubo ahí opiniones divididas por parte de las magistraturas, pero el dato que a mí me parece muy relevante subrayar de esta sentencia, se hace un análisis de datos que proporciona el Banco Interamericano de Desarrollo e Idea Internacional, que justamente han hecho estudios muy importantes sobre quiénes integran los cargos importantes en los partidos políticos en América Latina, en el mundo, y tienen datos concretos del caso mexicano. En México lo que observamos es que la mayoría de las mujeres al interior de los partidos políticos se encuentran en las bases, en cargos secundarios de la toma de decisión, y que los hombres siguen ocupando los puestos de las cúpulas partidistas. La toma de decisión más importante proviene todavía de los militantes hombres. Entonces, justamente la idea es revertir, ¿no?, estas estadísticas. Bueno, también, bueno, no sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo. Llevo un poquito más de 40 minutos en un monólogo. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, seguimos adelante con la exposición. Bueno, también es importante mencionar que la exclusión es un problema cultural también, ¿no? Y aquí justamente es importante recurrir al análisis de la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Hacer un análisis justamente de las diferentes categorías sociales que posicionan por prejuicios en posición de superioridad o de inferioridad o en diferentes jerarquías a las personas, ¿no? Como nos dice Audre Lorde, no puede haber jerarquías de opresión en una sociedad democrática, en una democracia inclusiva. Pero que vemos que históricamente en las sociedades humanas, en México también es muy agudo el problema de la discriminación, el problema
de la exclusión por jerarquías de opresión, sobre todo a las personas por su género, por su clase social, por su etnicidad, por cuestiones de migración y de orientación sexual. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de justicia inclusiva, pues también tenemos que ser conscientes y hacernos cargo de este problema cultural, de este problema histórico de discriminación que pone ciertas ideologías por arriba de la línea del privilegio y pone otras categorías por abajo de la línea del privilegio, ¿no? Es decir, que hay ciertas condiciones o rasgos sociales que sitúan a las personas en situaciones de jerarquía y que van poniendo así en el imaginario colectivo características que deben cumplir las personas que, por ejemplo, toman las decisiones, lideran las empresas, en general quienes tienen el poder político, económico, cultural y social de una nación o de una comunidad política, ¿no? Entonces, vean, este esquema nos ayuda a entender, ¿no?, estas categorías de privilegio y las categorías de opresión y de resistencia, y que también, ¿no?, entra aquí la idea de la interseccionalidad, ¿no?, que no solamente una mujer va a estar en una situación de desventaja frente a un hombre, sino que hay otras categorías que también aumentan, ¿no?, esa situación de desventaja, ¿no? Vean cómo en la línea de desventaja, en la situación de opresión, pues encontramos categorías como personas infértiles, estériles, de religión minoritaria, de tez oscura, personas que hablan inglés como segundo idioma, de la clase trabajadora empobrecida, no atractivos, de la tercera edad, analfabetas, sin credenciales, personas con diversidad funcional o personas con discapacidad, personas de la población LGBTIQA+, personas no europeas, racializadas, mujeres y de otras identidades, ¿no? Y que entonces, ¿cuáles son las categorías de privilegio o quiénes han ocupado justamente el poder político? Ahora sí podemos hablar, ¿no?, de quiénes han integrado el demos, a quiénes han tomado las decisiones por cumplir con ciertos rasgos. Pues básicamente, ¿no?, los hombres masculinos o mujeres femeninas, que es lo menos, ¿no? Las mujeres todavía apenas estamos llegando al poder político a partir de las acciones afirmativas del principio de paridad, pero básicamente son los hombres, personas blancas, de origen europeo, heterosexuales, sin diversidad funcional, sin una discapacidad, con credenciales, altamente alfabetizadas, personas jóvenes, atractivas, de clase media y alta, que hablan inglés, con tez clara pálida, religión mayoritaria y personas fértiles, ¿no? Entonces, en resumen, el generismo, el androcentrismo, el racismo, el eurocentrismo, el heterosexismo, el capacitismo, el elitismo, la discriminación por edad, políticas de la apariencia, el sesgo de clase, el sesgo del lenguaje, el colorismo, la opresión religiosa y el pronatalismo, ¿no?, han sido las ideologías hegemónicas de nuestras sociedades y que básicamente, pues, son la mayor resistencia a una justicia inclusiva, ¿no?, a sociedades realmente incluyentes. Y bueno, esto no solamente es una teoría que desde la sociología han construido las ciencias sociales, ¿no? Tenemos datos muy concretos, de discriminación. Vean aquí pongo algunos de los datos más relevantes de este módulo del INEGI. Es la encuesta nacional sobre discriminación de 2017. Nos menciona, bueno, creo que no está viendo mi pantalla, porque, bueno, aquí les pongo el resumen. Miren,
En esta encuesta de discriminación que hace el INEGI, ¿no? Justamente se le pregunta a los grupos de población indígena, población con discapacidad, población de 12 años y más de diversidad religiosa, personas mayores de 60 años y más, niños y niñas y adolescentes y jóvenes, mujeres y mujeres remuneradas del hogar. Y vean, ¿no? Simplemente aquí puse algunos datos, pero yo les invito, ¿no? A entrar a estos estudios, a estos módulos del INEGI, que nos dan un panorama muy completo del problema de discriminación en nuestro país. Nos cuesta mucho reconocer que somos un país que discrimina. Generalmente esto ocurre porque nos cuesta trabajo reconocer la experiencia colectiva. Generalmente pensamos que nuestra experiencia individual aplica a la experiencia colectiva. Muchas veces pensamos que porque nosotros, en lo individual, en nuestra vida cotidiana, no discriminamos conscientemente, porque creo que muchas veces discriminamos de manera inconsciente, aunque tengamos muchísima conciencia de clase o muchísima conciencia social, pues reproducimos muchas de las prácticas con las cuales fuimos educados y educadas, ¿no? Sin ser conscientes realmente, sin hacerlo a propósito, ¿no? Entonces nos cuesta muchísimo trabajo porque no estamos conscientes o porque no realizamos una discriminación consciente, porque no somos clasistas conscientemente, porque si nos lo preguntamos, nosotros no discriminaríamos a una persona por cuestión de género, sexo, clase social, religión. Pero lo cierto es que el país sí lo es, ¿no? En términos globales, la media nacional, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos sí discriminamos. Sí discriminamos por una cuestión de apariencia, por creencias religiosas, por el sexo de las personas, por la edad, por el lugar donde vivimos, por la manera en que hablamos, por la clase social y la orientación sexual. Entonces miren cómo el 51.3% de las mujeres encuestadas señaló que se siente discriminada por su apariencia frente a un 56.5% de los hombres. Y vean aquí un dato, ¿no? El 29.5% de las mujeres se han sentido discriminadas por su sexo frente a un 5.4% de los hombres, ¿no? Muchas veces esta es una de las cuestiones que más nos cuesta reconocer, que existe una discriminación por motivos de género o de sexo, y los datos confirman que es cierto, ¿no? Que los hombres no tienen este problema de ser discriminados, violentados, por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Entonces, bueno, aquí también podemos ver el mapa de la discriminación, en qué entidades federativas se declaró haber sido discriminado por algún motivo o condición personal en el último año. Estos datos evidentemente nos pueden ayudar también a diseñar políticas públicas para tratar de erradicar esta discriminación. Aquí vemos, por ejemplo, este es el mayor problema, ¿no? Que la discriminación nos acarrea la negación de los derechos humanos. Entonces veamos esto. Porcentaje de población de 18 años y más que declaró al menos un incidente de negación de derechos en los últimos 5 años. Entonces, vean cómo las mujeres en un 53.7% se han sentido discriminadas en la posibilidad de recibir apoyos y programas sociales frente a un 35.3% de los hombres, atención médica o medicamentos, atención a los servicios en oficina o gobierno, algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta, entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco. Esto no sé si lo han visto casos en redes sociales que a mí me parece sumamente doloroso, ¿no? Indignante, ver cómo, no sé, en tiendas departamentales
como Palacio de Hierro, Liverpool, sacan, ¿no?, a las personas por su apariencia, por su color de piel, etcétera, ¿no? Entonces, nos cuesta muchísimo aceptarlo, pero esto ocurre en nuestro país, ¿no? Y bueno, aquí también podemos observar, evidentemente, los diferentes problemas que enfrentan estos grupos en situación de vulnerabilidad en proporciones diferentes de acuerdo a su condición social. Personas indígenas, por ejemplo, manifiestan sobre todo problemas para encontrar empleo, falta de recursos económicos, falta de apoyos de gobierno en los programas sociales. Las personas con discapacidad, problemas en las calles, instalaciones y transportes inadecuados. No tenemos una sociedad que excluye a las personas con discapacidad, ¿no?, porque no eliminamos estas barreras sociales. Ustedes lo van a ver en el módulo de discapacidad, el concepto de el modelo social de discapacidad, el cual parte de entender la discapacidad no como un problema de las personas por su condición de salud, por su condición médica, por sus limitaciones físicas o intelectuales, sino que la discapacidad es vista en este paradigma como los obstáculos que pone la sociedad a esas personas para que puedan incluirse en todos los espacios de una sociedad. ¿Qué más? Las personas mayores tienen problemas porque no tienen pensiones suficientes para cubrir necesidades básicas. Creo que eso también es realmente triste en una sociedad que no cuidamos, no valoramos a las personas adultas mayores. Llega un momento en que pensamos que ya no son funcionales desde una óptica capacitista, desde una óptica capitalista. Nuestro sistema de pensiones también es un problema, ¿no? En un país como México tampoco tienen suficientes oportunidades para encontrar un trabajo y carecen de pensión o jubilación, ¿no? Los jóvenes pues también tienen sus problemáticas específicas, adicciones, alcohol, tabaco, droga, falta de oportunidades para seguir estudiando, falta de empleo, mujeres, delincuencia e inseguridad, violencia de género, violencia hacia las mujeres y también falta de oportunidad para encontrar empleo. Y bueno, también, ¿no?, las trabajadoras del hogar no tienen acceso a prestaciones laborales, malas condiciones laborales, maltrato o abuso de sus empleadores. Vean también esta gráfica que muestra también el porcentaje de la población de 18 a 59 años por tipo de ocupación según el tono de su piel. Entonces, ¿quiénes han ocupado los principales puestos en las empresas, en la toma de decisiones? Y pensemos que esto no tendría que ser tan diferente, ¿no?, del ámbito político. No hay datos específicos, ¿no?, sobre el color de piel y la integración de la Cámara de Diputaciones o el Senado, pero vean esta encuesta, ¿no?, que a mí me parece sumamente impactante, ¿no? Porque miren que, sobre todo, los puestos de funcionarios, directivos y jefes son ocupados en su mayoría por personas con tonos claros de piel, en el 6.1%. Personas profesionistas y técnicas son el 21.5% con tonos claros de piel, ¿no? Entonces, veamos estos rubros, ¿no?, de funcionarios, directores y jefes con tonos intermedios de piel, 4.4%, y tonos más oscuros, el 2.8%. Y bueno, vean cómo, por ejemplo, ¿no?, los tonos más oscuros de piel son el 44% personas que se dedican a ser trabajadores en servicios profesionales, actividades de apoyo y agropecuarios, o trabajadores industriales y del transporte público, o también de manera importante, ¿no?, trabajadores artesanales o empleados administrativos y en ventas. Entonces también hay un tema que justamente pues necesitamos
reconocer en primer lugar, porque yo creo que hay mucho negacionismo de todos estos problemas en nuestra sociedad y no podemos resolver un problema que no se reconoce. En fin, evidentemente esto también impacta, ¿no?, en el sistema político, en el sistema electoral, en quiénes son las personas, que ya hablamos, ¿no?, del tema de los partidos políticos, lanzadas al interior de los partidos políticos. Entonces vean que cuando hablamos de justicia inclusiva y de la importancia entonces de medidas como las acciones afirmativas, pues estamos hablando de un problema muy complejo, ¿no?, que tiene diferentes aristas y que no puede ser abordado de manera reduccionista o muy simplista. Entonces, vamos a hablar ahora justamente de las acciones afirmativas. Ya mencionábamos que las acciones afirmativas son medidas, ¿no?, de carácter temporal, son medidas de compensación que justamente buscan nivelar estas históricas desigualdades estructurales de ciertos grupos de la sociedad para compensar, ¿no?, su exclusión histórica. Las acciones afirmativas son solo un ejemplo de la gran cantidad de medidas compensatorias que se pueden implementar en las instituciones para hacer esta nivelación de la exclusión. Por ejemplo, en la materia electoral, ¿no?, ¿qué otras medidas compensatorias se pueden implementar además de acciones afirmativas? Pues, por ejemplo, ¿no?, los OPLES o en el Instituto Nacional Electoral, pues se implementan diferentes medidas. No sé si han, bueno, por ejemplo, tengo una en la mente ahora, ¿no? El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene una plantilla braille, ¿no?, que recuerdo ahora muy bien. Si una persona con una debilidad visual llega a votar, se le pone una plantilla braille para que pueda ejercer su derecho ciudadano. O hay también unos sellos que se ponen aquí en el antebrazo para las personas que, por ejemplo, no tienen esta parte de la extremidad superior, para que puedan ejercer el derecho al voto y manifestar su voluntad con este tipo de sellos. Este tipo de medidas, ¿no? Incluso también en el Plan B, en la reforma 2023 electoral, se está incorporando, ¿no?, la posibilidad de que las personas en situación de postración puedan votar, y se está pensando, ¿no?, en las acciones concretas que deberá implementar entonces el Instituto Nacional Electoral para que estas personas puedan votar, ¿no? Y justamente desde el modelo social de la discapacidad, eliminar las barreras que puedan existir. También pensemos en el voto en prisión preventiva. Personas que se encuentran sin sentencia firme, condenatoria, y que llevan muchos años en prisión, como el caso que justamente llevó a a reconocer el derecho de esas personas a votar y de la omisión histórica entonces del Instituto Nacional Electoral y del Poder Legislativo para garantizar el derecho de las personas en prisión preventiva a votar. Porque era un caso de dos personas indígenas que llevaban 14 años, imagínense perder 14 años de sus vidas en prisión porque se les acusa injustamente de algo que no cometieron, que además son personas indígenas que no hablan bien el español y que no han tenido acceso a la justicia. Entonces, estas dos personas fueron las que promovieron un juicio ciudadano denunciando la omisión del Instituto Nacional Electoral de garantizarles su derecho al voto estando privados de su libertad, ¿no? Evidentemente no es algo sencillo, va a ser complejo, porque ustedes lo van a ver en el módulo respectivo a este caso en concreto. Va a ser complejo que se implemente para 2024. Se han estado haciendo programas pilotos, ya se ha votado desde las prisiones a partir de programas pilotos en la elección de 2021, también se ha implementado a nivel local.
pero va a ser complejo, ¿no? Llevarlo a todo el país, a todas las personas que se encuentran en situación de prisión de todo el país. Bueno, aquí creo que alguien comentó. También está el protocolo LGBT, gracias Elienay, nuestra jefa de grupo, por decisión unilateral, ¿no? Ciertamente, ¿no? También el otro ejemplo de una medida compensatoria, niveladora, fue la determinación del Instituto Nacional Electoral de publicar un protocolo que debe funcionar para garantizar el derecho a votar de las personas de la población LGBTI, que es una serie de medidas que deben de conocer los funcionarias de las mesas directivas de casilla para evitar discriminar a las personas de la población el día que van a votar, ¿no? No llamarlos por su nombre, sino por su apellido. Si no coincide su expresión de género con su foto, no por eso se le puede negar a alguien el derecho a votar, ¿no? En fin, son diferentes medidas. También lo van a ver ustedes muy concretamente en el módulo de los derechos de la población LGBTI, pero es otro ejemplo, ¿no? De medidas compensatorias que se pueden implementar como políticas públicas bien diseñadas por las autoridades electorales para compensar estas históricas desigualdades y promover una justicia inclusiva, ¿no? Una sociedad inclusiva. Pero las acciones afirmativas son otro tipo de medidas muy específicas. Han habido debates muy intensos que ya están superados teóricamente y por la jurisprudencia internacional. Se decía que las acciones afirmativas eran discriminación a la inversa, ¿no? Que las acciones afirmativas discriminaban a los hombres o que eran medidas que pueden romper con el principio de igualdad. Pero recomiendo mucho, ¿no? Analizar justamente esta jurisprudencia 11 del 2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal, que analizar, obviamente, sistemática y funcionalmente lo establecido en el artículo primero constitucional, el artículo cuarto, que mandata, ¿no?, la igualdad entre hombres y mujeres, y el párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, ¿no? Vean qué robusto es el marco normativo para conceptualizar, aterrizar a las acciones afirmativas. Entonces, se concluye, ¿no?, que establecer acciones afirmativas, que son medidas temporales, vean esto también, razonables, proporcionales y objetivas, orientadas a la igualdad material. Esto es importante, ¿no? Porque todo este tipo de medidas, bueno, sobre todo las acciones afirmativas, se supone que son medidas temporales, que se pregunta muy constantemente, ¿y cuándo se va a terminar? ¿Hasta cuándo van a durar las acciones afirmativas? La respuesta es hasta que, evidentemente, se reduzca esa brecha entre lo que dicen las normas, los principios constitucionales, el ideal de igualdad política de una sociedad inclusiva y lo que sucede en la realidad. Hay una brecha muy grande todavía entre estos dos ámbitos, entre el ideal y la realidad, entre lo que dice la norma, la Constitución y lo que hacen los partidos políticos, lo que hacen las personas, lo que hace un país que discrimina mucho a ciertos grupos poblacionales. Entonces, hasta que eso se reduzca, en teoría tendrían que desaparecer esas acciones. Cuando sea muy normal ver a una persona indígena, a una persona con discapacidad en la Cámara de Diputaciones,
hasta que sea muy normal, por convicción, que los partidos políticos lo hagan, pues no tendremos que recurrir a este tipo de medidas. Mientras tanto, y como lo vimos la sesión pasada, la experiencia histórica nos demuestra, y eso también lo dice Robert Dahl, esto también lo dice Robert Dahl, que a pesar de que la teoría de la representación ha querido defender la idea de que un diputado o diputada representa a toda la población, nos dice Robert Dahl que en los hechos esto no ocurre así, no ocurre realmente así, que las personas tienden a representar sobre todo a los intereses de sus grupos cercanos, de sus redes de poder cercanas, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Existe esta desconexión entre las élites gobernantes y pues, los grupos que se encuentran en las bases poblacionales. También no podemos implementar acciones afirmativas que sean irrazonables, ¿no? Estas medidas deben ser racionales y proporcionales y objetivas, es decir, también deben de servir para cumplir un fin específico. Es por eso también relevante, ¿no? Que el Instituto Nacional Electoral, los OPLES, cada vez que implementan acciones afirmativas, evalúen estas acciones afirmativas para saber cómo han funcionado. Y esto, por ejemplo, el INE desarrolló un documento muy completo que pueden consultar en Google, un informe sobre la efectividad de las acciones afirmativas del proceso electoral 2021, que justamente nos da cuenta, ¿no? De cómo han funcionado estas medidas. Y bueno, sigamos con la definición entonces. Entonces, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, ¿no? Deben de cumplir un objeto y fin, hacer realidad la igualdad material. Este concepto también es muy relevante, ¿no? Porque una cosa es la igualdad formal de las leyes y otra cosa es la igualdad material, ¿no? Insisto, es esta brecha entre realidad y leyes. Y por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación, alcanzar una representación, un nivel de participación más equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. Destinatarias: las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Y C, conducta exigible, abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o de cupos, ¿no? En fin, entonces, esta es una definición a tomar en cuenta, pero hay más jurisprudencia, hay más literatura, ¿no? Que justamente nos explican qué son y cómo funcionan las acciones afirmativas. Vamos a hablar, para ir cerrando ya este módulo, en términos generales, cómo han funcionado las acciones afirmativas en México. Bueno, la sesión pasada sí analizamos este mapa, ¿verdad? ¿Verdad? De la cuota de género, sí, ¿verdad? Bueno, para no repetir esto, discúlpenme, es que tengo dos cursos paralelos y no, bueno, son varias las clases que damos aquí en la Escuela Oficial Electoral y no sé si en todos los casos ya abordé lo mismo. Simplemente vamos aquí a mencionar que, bueno, recordemos que en el tema de género, desde 1996 se modificó el COFIPE para implementar una recomendación a los partidos políticos para que impulsaran la participación de las mujeres. Sin embargo, eso no sucedió así por convicción propia de los partidos y se fue perfeccionando la cuota de género en la legislación, por un lado, pero que hemos observado, ¿no? A la par de ese perfeccionamiento legislativo, que los partidos políticos han buscado las llamadas válvulas de escape
para evitar cumplir con estas acciones afirmativas. Entonces, lo que se ha necesitado desafortunadamente es este control jurisdiccional, ¿no? De, como lo llaman Flavia Freidenberg, Carolina Gilas, ha sido a golpe de sentencias que en cada proceso electoral se ha ido denunciando las irregularidades de los partidos políticos. Pero ese es en el caso de las mujeres, ¿no? Que al final del día se logró incorporar en el contexto del 60 aniversario del voto femenino en México, el principio de paridad al artículo 41 constitucional. Es importante mencionar esta concepción, ¿no? Que las acciones afirmativas son de carácter temporal, pero con esta reforma constitucional de 2014 y la de 2019 de paridad total, se cambia la concepción, porque ya no es una acción afirmativa el 50-50, la paridad es ya un principio constitucional que debe aplicar para todos los cargos de elección popular y los cargos de designación en los 3 órdenes y niveles de gobierno. Pero ¿qué pasa con los otros grupos históricamente vulnerables? En diferentes entidades federativas desde hace muchos años se han implementado acciones afirmativas, también en los partidos políticos. Hay partidos políticos que desde hace muchos años tenían en sus estatutos cuotas para personas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, el caso del PRD, que fue uno de los casos que llegaron de las primeras denuncias, ¿no? Que no cumplía el partido político con esta cuota joven y se obliga a cumplir con sus propios estatutos, que tener una cuota para personas jóvenes o personas indígenas también. Fue uno de los primeros partidos en implementarlo en su interior. Estados como Zacatecas, ¿no? que tiene un alto índice de migración hacia los Estados Unidos, por ejemplo, también contemplaban acciones afirmativas para personas migrantes desde hace años. Entonces tenemos ahí, ¿no? Dispersos en todo el país, ejemplos concretos de acciones afirmativas que han funcionado a nivel local o a nivel de partido político. Pero a nivel federal, lo único que existía eran las acciones afirmativas para las mujeres y luego esta transición, este cambio al principio de paridad. Entonces, ¿qué pasó? La sentencia base de análisis es el SUB-REC 21 de 2021. En el 2018, el Instituto Nacional Electoral ya había implementado una acción afirmativa para personas indígenas. Había establecido 12 distritos electorales para incluir personas indígenas en el proceso electoral de 2018. Y en un análisis de la efectividad de esta acción afirmativa para la elección de 2021, bueno, hay que decir antes que esta acción afirmativa de 2018, a partir de una impugnación, fue mejorada por una persona litigante. El tribunal consideró que debían de ser no 12 distritos indígenas, sino 13, de acuerdo a los datos poblacionales en aquel momento y a los criterios que estaba estableciendo el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, para el 2021, el Instituto Nacional Electoral estaba mejorando, estaba evaluando esta acción afirmativa, estaba implementando, porque lo que se encontró de la acción afirmativa de 2018 es que sí, se nominaron personas indígenas, pero en su mayoría hombres. Entonces, pongan ustedes, ¿no? De las 13 candidaturas indígenas que debían postular los partidos políticos, 11 fueron indígenas hombres, ¿no? Entonces se estaba excluyendo a las indígenas mujeres. Entonces, pues el INE estaba mejorando esta acción afirmativa, emite un acuerdo para mejorar la acción afirmativa en el proceso electoral de 2021
Y aquí es cuando una persona con discapacidad impugna el acuerdo del Consejo General del INE. O sea, vean cómo no es una ocurrencia del Tribunal Electoral o del Instituto Nacional Electoral, sino que es una persona con discapacidad la que impugna esto. Y que justamente estoy recordando que había un caso, un caso anterior a este, una persona con discapacidad también impugna una omisión legislativa en el Congreso de Hidalgo. Ustedes lo van a ver con calma, estas sentencias, pero ahora recordé que tuve la oportunidad de ir al Congreso de Hidalgo porque estaban haciendo un proceso de consulta a personas con discapacidad para implementar una acción afirmativa en la legislación. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a la persona indígena que promovió esa impugnación en el estado de Hidalgo y que por lo que se ordenó al Congreso cumplir con esta omisión. Y realmente fue muy emotivo conocer a esta persona que hoy en día solamente puede escribir por mensaje, no puede ya hacer uso de la voz. Y realmente fue emotivo, ¿no? Ver cómo son personas realmente, ¿no? Con problemas de inclusión, perdón, de exclusión, con ganas legítimas de participar y de ejercer simplemente un derecho humano. En fin, entonces es una persona con discapacidad la que promueve una impugnación al acuerdo del Consejo General del INE y que en el que la Sala Superior justamente ordena, le da la razón al ciudadano y ordena al Instituto Nacional Electoral evaluar la implementación de acciones afirmativas para personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, así el INE implementa acción en un acuerdo a partir de una evaluación para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de diversidad sexual. Pero viene otra impugnación porque no se estaba incluyendo a personas migrantes y residentes en el extranjero, ¿no? Y en México, pues tenemos un gran porcentaje también de población que migra, ¿no? Que migra del país justamente por situaciones económicas, ¿no? Concentrados principalmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, ¿no? Hay personas mexicanas residentes en el extranjero y que pues tienen todavía ganas de seguir participando, que siguen interesadas y que tienen el derecho a ejercer plenamente sus derechos políticos, ¿no? En fin, entonces, ¿qué se implementó a partir de estas sentencias? Se ordenó así que los partidos políticos debían cumplir con 21 una cuota de mayoría relativa para personas indígenas en 21 distritos y 9 candidaturas de representación proporcional. En total, por partido político, los partidos tenían que nominar o coalición a 30 personas indígenas, 4 afromexicanas, 8 con discapacidad, 3 con diversidad sexual y 5 migrantes y residentes en el extranjero, ¿no? Y todo esto llevó a 37 personas indígenas electas, 6 afromexicanas, 8 con discapacidad, 4 de la diversidad sexual y 5 migrantes y residentes en el extranjero, ¿no? Y esa es la razón por la cual, evidentemente, la Cámara de Diputaciones se hace llamar, ¿no? Bueno, tenemos hoy lo que se conoce como la legislatura de la paridad. Bueno, concretamente se dice, ¿no? Que la legislatura pasada fue la legislatura de la paridad y que esta legislatura es la legislatura de la diversidad, de la inclusión. Y bueno, aquí tenemos una infografía. Ha hecho un gran trabajo la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Si ustedes consultan la página de esta dirección, encontrarán mucha información sobre acciones afirmativas para los diferentes grupos de la población, no solamente a nivel federal, sino por entidad federativa. Y vean que hoy podemos ver, ¿no? Que la mayor parte de las entidades contemplan ya
acciones o que contemplaron en el proceso electoral 2020-2021 acciones afirmativas para personas indígenas, que también hay que evaluar qué parte de estas acciones afirmativas han sido hechas, diseñadas, implementadas por los OPLES a partir de una omisión legislativa y qué tanto de estas acciones afirmativas están siendo implementadas por mandato de una legislación, que eso es un tema, todavía hay una brecha muy importante, ¿no? El dato que tenemos aquí es que por acciones afirmativas, independientemente de su fuente, se han implementado sobre personas indígenas en la mayor parte del país, con excepciones como en Aguascalientes, Colima, Estado de México y Tamaulipas. Personas afromexicanas son muy pocos, evidentemente también hay que considerar, ¿no?, que hay entidades federativas que tendrán mayor proporción de personas tanto indígenas como con personas afromexicanas. Aquí tenemos también en menor proporción, pero también para personas con discapacidad, para personas jóvenes. Vean cómo hay una gran cantidad de entidades que tienen acciones afirmativas para personas jóvenes, que era uno de los debates que teníamos la sesión pasada, ¿no? De si había sido adecuado o no reducir la edad, ¿no?, para ser diputada, diputado y senador, senadora. Y vean, también es relevante ver que sí se han implementado en la mayor parte de las entidades también acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, muy pocas para personas migrantes y residentes en el extranjero. También hay que analizar, ¿no?, que no en todas las entidades federativas hay una gran proporción. Es por eso importante, ¿no?, que las acciones afirmativas no tienen que ser homogéneas e iguales en todo el país. Cada acción afirmativa atiende a un contexto muy específico de cada entidad. Entonces, eso se tiene que justificar en cada uno de los acuerdos, en cada una de las legislaciones. Y vean, son muy pocas las acciones para personas adultas mayores. En fin, este es más o menos el panorama que tenemos del último proceso electoral federal. Insisto, hay que revisar lo que nos ha señalado el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son los retos? En conclusión, ya para cerrar este módulo de la justicia inclusiva, bueno, lo hemos visto, creo que de entrada, ¿no?, uno de los principales retos es comprender la importancia de la justicia inclusiva como una política electoral ante un análisis histórico, ¿no? Un análisis histórico de una histórica exclusión de la mayor parte de la población, de la diversidad de la población en el demos, en la sala de máquinas. Hay que preguntarnos constantemente quiénes toman las decisiones. Norberto Bobbio decía, ya no es relevante para saber el grado de democratización de un país si pueden votar todas las personas, sino sobre qué temas pueden participar, sobre qué temas realmente pueden incidir la mayor parte de la población de un país. Eso lo dijo Norberto Bobbio. Entonces, creo que es muy relevante que nos estemos preguntando constantemente quiénes pueden participar realmente y tomar las decisiones en un país. Sigue siendo un grupo muy reducido, sigue siendo un único partido político, son muchos partidos políticos, pero ¿quiénes son esas personas de esos partidos políticos? Lo hemos visto en nuestro país, en nuestro Congreso de la Unión, sí, muy Congreso de la Paridad, muy con legislatura de la inclusión, pero quienes formaban parte de la coordinación, de la Junta de Coordinación Política, de la Comisión Permanente. Ha habido ahí un conflicto también entre sentencias del tribunal que han exigido que se incluya a todas las fuerzas políticas, a todos los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, de la Comisión Permanente. Hay que observar quiénes integran esas
¿Quiénes son los coordinadores parlamentarios? Hay muy pocas mujeres coordinadoras parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputaciones. En fin, es decir, no hay que caer. Creo que hay una agenda, un discurso, una narrativa que busca deslegitimar los discursos de los derechos humanos, los discursos de la justicia inclusiva, y lo llaman como la agenda woke, ¿no? Ay, es que todo quiere, ¿no? La generación de cristal, son generaciones muy sensibles, como que hay un discurso que busca deslegitimar esto, pero creo que hay que también partir de este análisis empírico, histórico, y que hay que preguntarnos constantemente quiénes toman las decisiones en nuestro país, quiénes históricamente han tomado las decisiones, y que eso evidentemente repercute muchísimo también en las respuestas a las que pudiéramos llegar a generar para preguntarnos el porqué de la crisis de nuestra democracia representativa y de la crisis de gobernabilidad que tenemos, no solo en México, sino en el mundo, y las olas populistas y el contexto también de posverdad. O sea, creo que el análisis que podemos hacer desde la justicia inclusiva, desde los derechos humanos, es muy amplio, muy, muy amplio, ¿no? Entonces, esto simplemente es algunas ideas generales que a manera introductoria queremos aquí compartirles en este primer módulo para que fomentemos ese pensamiento crítico, ¿no? En los siguientes módulos en donde ustedes van a profundizar más por cada grupo en situación de vulnerabilidad. Decía Sartori que cómo logramos cambiar la política de facciones a una política auténticamente partidista. Es decir, la facción, a diferencia del partido, solo ve por los por los intereses de su grupo. El partido político, en teoría, también tendría que ver por el interés general, además de los intereses del partido. ¿Cómo hacemos ese cambio de la facción al partido? Nos dice Sartori que pasando de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento al reconocimiento de la diversidad. Dice Giovanni Sartori que esta transición es lenta, tortuosa, sinuosa, y que es de lo más difícil lograr en un sistema de partido sólido, competitivo. Entonces, creo que sería interesante preguntarnos qué tanto hemos hecho esta transición en nuestro país, en nuestra democracia, en nuestro sistema de partidos. Les agradezco enormemente su atención y más bien les preguntaría ya aquí si quisieran hacer algún comentario, pregunta o reflexión final. Vamos a escuchar en primer lugar a Claudia. Gracias, maestra. Seguí atentamente todo lo que nos compartió, que es pregunta. Su material sí no lo facilitan, ¿verdad? Digo, fui anotando sobre todo la cuestión de las jurisprudencias, el subrec y bueno, temas que me parecen interesantes. Me parece muy interesante. Sí es un reto, la inclusión es un reto. Yo no tengo que un joven nos represente, porque al final del día pues, nos representan, ¿no? Se encuentran actualmente. No tengo tema tú, de hecho, yo no estoy con nadie. Afortunadamente, la vez que venía yo en carretera, pues fue un poquito difícil, pero a mí lo único que me sigue causando ruido es el tema de la autoadscripción calificada. Porque no existe, al menos en el estado de Veracruz, no existen autoridades reconocidas, censadas por el Instituto Indigenista, que nos den esa certeza. Y los partidos políticos que tenemos que ir con estas acciones afirmativas,
yo creo que también sumaría mucho, tuviésemos la certeza de esa certificación en la cuestión de la población indígena y afrodescendientes, porque ahora afromexicanos, que ya también se toma como algo despectivo, o al menos así los compartidos. Los OPLE al interior de cada estado, pues de acuerdo a los censos del INEGI, pues van determinando qué acciones afirmativas sí pueden o no aplicar. En el caso de Veracruz no nos aplicó el migrante y tampoco adultos mayores, si no me estoy equivocando. Los demás todos aplican. Mi único tema es el tema de la autoadscripción calificada, que yo considero que no solamente nos da certeza a los partidos, sino que da certeza a la población de que se están cubriendo precisamente con la finalidad de las acciones afirmativas, que es el tema de la participación. Ese sería mi primer punto que considero importante. La segunda, que más que una reflexión, sería una pregunta. Esas acciones afirmativas cobraron importancia en el 2021, que pues al final del día sirvió para la constitución de la Cámara de Diputados, pero en el 2024 será también la integración de la Cámara de Senadores, independientemente de la presidencia, que hasta donde yo sé, no sujeta a acciones afirmativas. ¿Cuál sería su opinión en razón a la constitución o la nueva integración, perdón, de la Cámara de Senadores, atendiendo a estas acciones afirmativas? Porque entonces tendría que haber un senador indigenista, bueno, uno o dos, los que resulten afromexicanos, afrodescendientes, que honestamente la población de afrodescendientes es poca en relación a indigenistas. Esto lo puedo comentar a razón de los resultados del estudio que hace el INEGI, cuyos números ya tenemos, todos a la mano. Bueno, no sé si todos lo tengan, pero ya existen, donde, por ejemplo, vemos que hay, se me hace hasta raro, pero bueno, no raro, puede ser que yo esté también equivocada, hay mayor cantidad de población indígena y al menos en el estado son pocos, no digo que sean necesariamente muy pocos, pero pocos ayuntamientos con población afromexicana. Entonces, ambas cámaras discuten situaciones importantes. Podría destacar en la de diputados el tema de hacendaria, de la determinación de impuestos, y en la de senadores, pues toda la política internacional. ¿Qué opinión le merece en razón de lo que le acabo de comentar? Porque ya vamos a una elección o a un tipo de elección en México de nueva cuenta, como lo fue en el 21, pues va a tener un carácter inédito en razón de las acciones afirmativas. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por compartirnos tu reflexión. Vamos a ahondar a lo largo del diplomado sobre el problema de las autoadscripciones. Tienes razón, es uno de los mayores problemas. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Y sobre la segunda pregunta, habría que evaluarlo. Creo que urgentemente se necesita evaluar la pertinencia de la forma en que integramos los escaños en la Cámara de Senadores y Senadoras, porque hay como un resabio ahí, ¿no? Como ustedes saben, también tiene parte, ¿no? de las senadurías son de representación proporcional por una sola lista nacional, pero también está el tema de la primera minoría. Entonces, hay quienes ya cuestionan la pertinencia de esas dos figuras de representación. Entonces, creo que antes de incluir acciones afirmativas del Senado, sería importante un debate nacional, académico, con los estados, ¿no? Porque también el Senado representa, ¿no? a los estados. Tiene una lógica diferente a la Cámara de Diputaciones.
Entonces, yo no me atrevería a decir, ¿no?, cómo tendría que ser. Creo que habría que evaluarlo. Y creo que también hay que considerar para la elección de 2024, ahorita estamos en stand-by con el plan B. Y recordemos que el plan B está incorporando 25 acciones afirmativas para la Cámara de Diputaciones, pero no sabemos si esto va a ser declarado constitucional o no por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se impugnó que esto es regresivo, porque vimos, ¿no?, que se incorporaron, lograron ganar 65 personas por estas acciones afirmativas y que eso sería regresivo. Entonces hay que esperar, creo que sería lo más prudente, y en caso de que no se resolviera, pues sí, tendrían que actuar las autoridades electorales, me parece, el INE y los OPLES en cada entidad federativa ante pues este estado de incertidumbre jurídica en la que estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia. ¿Quién más tenía levantada la mano? ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Saraí, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad de hacer una reflexión rapidísima. La verdad es que aquí en Aguascalientes, en la elección del 2021, el tema de la inclusión nos agarró con los dedos en la puerta. Y entonces hubo personas o registros que se hicieron, por ejemplo, de personas de la diversidad sexual con encriptados sus datos, y al final, cuando los hicieron públicos, la diputada Salma Luébano los hizo públicos y resultó que no eran reales, que no eran personas que realmente estuvieran dentro de esa comunidad, pero entonces se vuelve muy complicado porque a la hora de definir, pues, esta parte, ¿cómo lo haces realmente legal? ¿Cómo lo puedes sesgar? Hay un rezago histórico para las mujeres y en el que hemos estado luchando mucho. Hoy por fin se logra la paridad, pero entonces ahora también viene esta parte de cualquier hombre que en este momento diga, hoy en estos 5 minutos yo me siento mujer, tiene la oportunidad de registrarse como tal. Entonces, ahí hay un reto muy grande porque creo que tiene que haber legitimidad en la parte de reconocer la diversidad, de reconocer a la comunidad. Yo reconozco el trabajo que ha hecho la diputada fuertemente, incluso en este esfuerzo de hacer visible lo invisible, pero sí también hay un sesgo en el que ya cualquier persona sin legitimidad y con la intención de tomar una curul puede hacer o tomar acceso de estos procesos que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces, creo que sí estamos en época de transición, evidentemente a río revuelto, ganancia de pescadores, pero se tendrá que ir sesgando mucho más el cómo poder legitimar estos espacios, porque evidentemente tienen una razón de ser, y es que todas las visiones se tomen en cuenta en la toma de decisiones, valga la redundancia. Al final, si esto no se sesga, pues va a ser como que cambió todo para que al final no cambiara nada. Es cuanto, muchas gracias. Gracias a ti, Saraí. Efectivamente, ¿no? Ay. Creo que... ¿Quieres agregar algo más? ¿No, verdad? Se alzó la mano. Sí, creo que va mucho en sintonía con lo que decía Claudia. Es un gran reto, coincido contigo. Creo que estamos en una encrucijada. Hay mucha inconformidad por los partidos políticos también, ¿no? Hay un grupo feminista radical que sostiene, ¿no?, que con esto se está borrando a las mujeres, con la inclusión, ¿no?, de personas de la diversidad sexogenérica. Y porque sí hemos visto esta falsificación, este fraude. Entonces yo creo que sí tiene razón Saraí, es un gran reto. Creo que tenemos que pensar juntas y juntos cómo implementar estas acciones afirmativas, una política inclusiva, evitando este fraude a la ley. Creo que es el mayor reto que tenemos, pero lo vamos a ir justamente analizando y profundizando en los siguientes módulos. Les agradezco de verdad su atención, su participación. Quería preguntarles si me permiten tomar una foto del fin del módulo.
para subirlo en redes sociales. Alguien que se oponga para no tomarla, alguien que no quisiera, ¿no? Bueno, para poder subirla. Muchísimas gracias. Les agradezco enormemente entonces y les deseo que terminen con mucho éxito este diplomado. Seguramente les estaré viendo en otro de los módulos, pero si no es así, pues les agradezco enormemente haber compartido sus reflexiones, su atención y su interés con una servidora. Que tengan una excelente semana.